Hola amigos, buenas tardes. Soy Alejandra Ortega de A Tiempo. Estamos en A Tiempo Noticias en vivo. Y bueno, pues en esta tarde nos acompaña nuestro buen amigo Adolfo Díaz Fernández para hablar pues de varios temas, pero en especial pues quiero iniciar, Adolfo, para que, no sé, pues a lo mejor comentar acerca de Estados Unidos con Biden. Vimos varias novedades que ya también esperábamos y pues sobre todo quisiera que comentáramos acerca de, para empezar, la toma de posesión, en donde hubieron varios elementos ahí que llamaron la atención. Tú los comentaste, algunos de ellos en tu Twitter, y pues bueno, yo creo que podría ser un buen comienzo ese, y bueno, pues te doy las gracias por haber aceptado nuevamente acudir a mi llamado. Siempre es un gusto, Ale. Ya sabes que para hablar de estos temas, siempre contigo es un placer. Y Muchas sobre todo, pues agradecer el espacio y el tiempo a la audiencia y esperamos que les guste esta charla como las demás. Esperamos que... Bueno, respecto a la toma de posesión, muy simbólica, muy propia de los grupos que antiguamente estaban en el poder o bueno, que siempre han estado a las sombras o por encima del poder político en Estados Unidos, empezando, por ejemplo, los vestidos de esta cantante, ¿no? Lady Gaga, Sí. que el primero, si no me equivoco, se tomó una foto en el Capitolio de Estados Unidos, en el centro, abajo de esta pintura que es la apoteosis de Washington, en Sí. donde muy propio de, llamémosle la mitología estadounidense, pues Washington es representado como una deidad que asciende a los cielos y en vez de estar acompañado por apóstoles, está acompañado por 13 figuras de la mitología clásica. Uh-huh. Y bueno, Lady Gaga está vestida de sacerdotisa, muy también propio de, digamos, el estilo que suelen adoptar masones. Y hay algo a resaltar que comentó Lucas Carena en su Twitter, Uh-huh. que sirve para entender por qué siempre Lady Gaga está presente en estos eventos, que es Gaga, es la palabra sumeria que en la antiquísima escritura cuneiforme significa Plutón, que dentro Uh-huh. del panteón romano es Hades, dios del inframundo, que es la versión pagana del infierno. Un, Así es. un detalle a lo mejor que a algunos les parece mínimo, ridículo, pero que es importante. Y luego, ya en el show de la toma de posesión, porque en Estados Unidos la toma de posesión siempre es un show, ya sea con Trump cuando se hizo pasar como una especie de líder revolucionario con el puño en alto, no sé si recuerdan su toma de Sí. posesión, o ahora muy propio del estilo demócrata, pues traen a cantantes, a actrices, en fin, pan y circo al final del día. Y hay que resaltar algunas cosas. La zona donde históricamente en cada toma de posesión el Capitolio está ocupado por no solo los invitados de honor, que son expresidentes, el presidente todavía en funciones, algunos políticos importantes, empresarios y figuras influyentes de todo el mundo. Además de esos, que son la élite prácticamente, Uh-huh. suele estar el pueblo, los que se supone que votan al presidente y van a recibirlo. Y en esta ocasión no estaba el pueblo, ya que debido a los eventos del 6 de enero, en la que supuestamente los grupos de Trump, los seguidores de Trump, intentaron tomar el Capitolio y que lo compararon con un golpe de Estado, que los golpes de Estado son
mucho más dramáticos y digamos terribles que una simple protesta que parecía más bien circo. Ujú. Y bueno, debido a eso, el ejército, porque no era la Guardia Nacional, era el ejército de Estados Unidos, se acuarteló en el Capitolio supuestamente para garantizar que la toma de posesión pudiera ir de acuerdo a lo planeado, que no hubieran problemas, que no hubieran altercados. Y entonces pusieron un montón de banderitas para disimular la falta de gente y probablemente si preguntas, ¿no? Si algún periodista pregunta, pues te van a decir, era para evitar contagios, ¿no? Sí, sí. Aprovechando la parafernalia de la pandemia. La cuestión aquí es que Biden, tomando posesión, junto con Kamala Harris, acompañado únicamente de los invitados de honor, ¿sí? Que es la élite, y el ejército de Estados Unidos, sin la presencia real del pueblo, ya es un mensaje bastante contundente que en resumidas cuentas es un vamos a gobernar sin ustedes únicamente por nuestros intereses y estamos felices de que así sea. Y si no te parece, bueno, tenemos al ejército de nuestro lado. Sí. Eso sería, creo, lo más importante a destacar de la toma de posesión. No sé si tuviste algo que yo no. Pues hubieron muchas opiniones al respecto, ¿no? Algunos no creían ni siquiera incluso que hubiera sucedido en vivo o en el mismo momento en el que se estaba transmitiendo en las diferentes cadenas de televisión por todo el mundo. No sé si lo escuchaste. No. Bueno, se manejan ahí diferentes teorías, ¿no? A lo mejor ahí sí podríamos así como hablar de teorías de la conspiración, pero bueno, esto deja también ver, me parece, que pues las personas, o un buen número de personas, pues no creen fielmente en Biden, ¿no? Como que están buscando pues causas, ¿no? Que pudieran ellos utilizar para, pues no sé, a lo mejor deslegitimizarlo podría ser. Bueno, hay que entender que Biden, a diferencia de tanto de Trump como de Obama, no es popular. Simplemente también durante la toma de posesión, a la par de que se transmitía en vivo la toma de posesión, Trump creo que se fue, no sé si se fue a Nueva York o se fue a alguna de sus propiedades en Florida. Había más gente viendo lo que estaba haciendo el presidente saliente y había muchas más personas acompañándolo en público que con el presidente entrante. Es decir, Biden es un político que no enamora, por decirlo de cierta forma, que no conmueve a las masas, que no llama la atención del público. Si hubo en realidad, si descartamos la teoría del fraude, como muchos lo hacen, y aceptamos el hecho de que sí votaron más de 80 millones de personas por Biden, la realidad es que no votaron por Biden, sino contra Trump, ¿no? Que esto es algo que se ha venido comentando. La elección era Trump contra Trump. No, no había más. Y bueno, pues el contra Trump se vio manifestado en Biden y lo han ensalzado con creo que tiene mucho más apoyo en México que en Estados Unidos para, para acabarla de... Bueno, entonces, en México y en Europa y en Sudamérica, los intelectuales y periodistas al servicio del globalismo ya empezaron de nuevo con sus discursos de por fin se restableció la democracia, por fin volvió a Estados Unidos, que fue algo que comenté también en Twitter. Todas estas personalidades como
como Enrique Krause, como Castañeda Gutmann, como otros tantos, tanto de la supuesta izquierda como de la supuesta derecha, que en realidad son promotores del pochismo. Bueno, pues durante 4 años tuvieron que ocultar su adulación a Estados Unidos, ¿no? Dando a entender que con Trump y con el nacionalismo, pues había aparecido un Estados Unidos racista, misógino, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues se verían, según su criterio, se verían mal hablando bien de Estados Unidos. Entonces, durante 4 años, Estados Unidos fue el malo de la película. Durante Sí. 4 años había que comparar constantemente a Hitler, perdón, a Trump con Hitler, a Trump con un dictador, a pesar de que Biden en un día firmó 19 órdenes ejecutivas y dudo que supiera cuál era el contenido de por lo menos 17. Y entonces, bueno, es parte de lo mismo, ¿sí? De este discurso de la democracia es frágil y hay que protegerla del avance del fascismo y del comunismo y cualquier cosa que provoca algún terror del siglo pasado. Claro, claro. Mira, nos están comentando que es verdad, parece ser que Biden es más popular en México que en Estados Unidos, pues tal como lo dijiste. Y bueno, ¿qué cambios podríamos decir que han surgido a raíz de pues este cambio de gobierno en los Estados Unidos? Yo he visto por ahí algunas de las primeras acciones de Biden y que, bueno, son totalmente contrarias a lo que pues veníamos viendo con Donald Trump. Pues a destacar, primero, creo que fue, no sé si fue exactamente el primer día de gobierno de Biden o el segundo, pero volvió básicamente la política intervencionista. Después de que Donald Trump había tratado, si se gusta, muy pobremente o sin éxito alguno de sacar a Estados Unidos de los conflictos en Medio Oriente, de las primeras cosas que nos enteramos cuando Biden llega al poder es que de nuevo los convoys militares de Estados Unidos que se supone que estaban saliendo de Siria, otra vez están volviendo a entrar a Siria. Y eso, para empezar, que es algunos dirán, bueno, no pasa nada, pero me parece a mí que es un mensaje claro de que muy probablemente, si no el próximo año, vamos a ver de nuevo al Estados Unidos intervencionista que necesita defender los intereses del complejo militar industrial. Y luego Biden hace otras dos cosas, que creo que eso sí fue el primer día, vuelve a entrar al Acuerdo de París, que prácticamente lo que va a hacer es desmantelar energéticamente y industrialmente a Estados Unidos, ya lo vimos, canceló el acuerdo del oleoducto con Canadá y ahora está atacando al fracking, que bueno, el fracking lo podemos criticar y yo soy de los que, por lo menos en México, me opongo a su uso, especialmente cuando es promovido por petroleras extranjeras e intereses políticos ajenos al país. Sin embargo, Pero Adolfo, los hechos son que si Estados Unidos se posicionó... sí. Perdón. Sin embargo, Estados Unidos se posicionó como el principal productor de petróleo del mundo gracias al fracking. Y es la razón por la que, gracias a las políticas de Bush hijo, pues Estados Unidos se volvió más independiente energéticamente de lo que es, por ejemplo, China. de Y hecho, China pues es se volvió una totalmente potencia, dependiente ¿no? en términos estratégicos. Exactamente. Y Con las lo mayores reservas. segundo que... Es que creo que No llega un pasa poco nada. después mi voz. Sí, se traba un poco, pero bueno, esperemos que no sea mucho problema.
Y lo segundo que hace también Biden es entrar de nuevo, bueno, más que entrar, volver a financiar a la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, creo que hace una de las órdenes ejecutivas que firma es en donde se pida a los estadounidenses que vuelvan a usar la mascarilla y demás. En fin, en pocas palabras, lo que vamos a ver muy probablemente es un lento pero muy drástico desmantelamiento de Estados Unidos. Igual o similar al que vivimos nosotros en Hispanoamérica en los años 80 y 90. Sí, sí, sí. A lo mejor esto le parece a alguien como exagerado. Creo que hay mucha gente que no alcanza a ver en realidad pues las acciones que está tomando Biden y hacia dónde están yendo. Otra de las cosas que parece que con Biden va muy fuerte es nuevamente apoyar a China en la cuestión pues industrial. Es decir, mientras Donald Trump buscaba regresar a Estados Unidos esas empresas gigantes, enormes, que aparentemente pues son de Estados Unidos, marcas estadounidenses, siempre lo habían sido, pues resulta que pues el capital definitivamente es completamente chino y pues él estuvo intentando pues regresar todas estas empresas y dar un impulso a la mediana y pequeña empresa, pequeña industria, y al parecer con Biden es totalmente opuesto este rubro, ¿no? Claro, tomando en cuenta que sus antecesores espirituales vendrían a ser Obama y los Clinton, recordemos que fue Clinton quien entregó, ya sea directa o indirectamente, secretos de la industria militar de Estados Unidos a China, que le permitieron, si no me equivoco, desarrollar misiles de, pues vaya, de vanguardia en ese momento. Obviamente lo más probable es que Biden retome esa postura de apoyar a China, que ya era algo que Salvador Borrego venía avisando por allá en los 90, si no me equivoco, que los capitales occidentales están mudando a China y están viendo que es más conveniente estar en China por una sencilla razón. Es una mano de obra gigantesca y es una mano de obra que por más que se diga comunista la República Popular de China, en esencia los trabajadores chinos no tienen derechos ni garantías como las tienen en la mayoría de países occidentales. De hecho, fue hasta hace poco que algunas ciudades empezaron a implementar medidas muy similares a las de unos países occidentales, como vacaciones más justas, una paga más justa, cuidados de salud, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente eso conviene a la industria, que al final lo que importa es producir en masa para que se consuma en masa. Y Estados Unidos pasó de ser un gran productor a un gran consumidor. Así es. Y lo que va a ocurrir ahora es que el pequeño o gran éxito de Trump, que logró establecer durante 4 años, pues también lentamente se va a desvanecer, lo cual de nuevo va a sofocar al trabajador estadounidense y particularmente va a avivar la discordia entre este Estados Unidos profundo, ¿no? Este Estados Unidos de campesino, de los obreros, básicamente, que debido a políticas como las que Biden va a empezar a tomar, pues pasaron de ser los que construían tractores, por ejemplo, a limpiar la piscina de algún hijo de papi en Beverly Hills. Entonces, eso va a generar aún más tensión social en Estados Unidos, lo cual, como comenté con mi amigo Samuel Cruz este domingo en su canal, pues a lo mejor es lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Sí, De yo creo que destruir la industria
Exacto, destruir la industria, que la gente pierda el empleo, que se harte y que se empiecen a matar, porque es básicamente lo que va a ocurrir. Y también geopolíticamente, muchos dicen que Biden no va a cambiar tanto su postura respecto a China, tal y como lo estableció Trump. Y si bien es cierto que tal vez no va a ser tan agresiva, porque ya vimos que en Ecuador el gobierno pidió un préstamo a Estados Unidos para no tener que pedírselo a China, por obvias razones, y Estados Unidos dijo que no, obligando a Ecuador prácticamente a recurrir a China. Y eso puede empezar a ser una tendencia en Sudamérica, que es donde particularmente China tiene más presencia. Claro, claro. Bueno, y por otro lado, ¿qué te parece este tema de que Donald Trump podría pues no salir completamente del escenario, sino pues crear un nuevo partido? ¿Tú lo verías posible? ¿Crees que sí sea esta la finalidad? Ahora que abrió una oficina muy grande, ¿no? Para atender pues sus actividades como expresidente. Pues se lleva especulando al respecto de eso sobre la posibilidad de que Trump, debido a que cuenta con los recursos para, termine empezando un nuevo partido, lo cual sería sin dudas un parteaguas en la historia política de Estados Unidos, ya que históricamente pues solo existía un partido dividido en dos, que era republicanos y demócratas. Y el trumpismo... Eran como lo mismo, ¿no? Ahí bueno, tú acabas de mencionar el trumpismo, me adelanté, pero es algo muy distinto el trumpismo, ¿no? Es como una corriente totalmente alterna y que, bueno, a final de cuentas estamos viendo que pues Donald Trump logró una de las votaciones más importantes en toda la historia de Estados Unidos, y eso no se puede desdeñar. Entonces, pues es a final de cuentas un capital político, ¿no? Claro, y como bien dices, históricamente estos dos partidos eran lo mismo. Decía el general Perón que Estados Unidos, siendo digno hijo de Gran Bretaña, creó dos partidos de la misma tendencia con el fin de garantizar sus intereses, que es la razón por la que Estados Unidos, a pesar de que cambiaban de demócratas a republicanos, en esencia el proyecto nunca era modificado, salvo unas cuantas excepciones que o terminaron en una guerra civil o terminaron con la muerte o digamos, destitución del presidente en turno. Y bueno, si Trump llegara a hacer un partido como tercera posición, vaya, sería complicado. Primero, desconozco honestamente cómo funciona el sistema de partidos en Estados Unidos. En México, bueno, ya vimos que prácticamente cualquiera puede hacer un partido y precisamente por eso tenemos una fauna en el Congreso, pero bueno, en Estados Unidos desconozco cómo se manejan al respecto, pero tomando en cuenta los recursos que tiene Trump, se podría. La cuestión es, ¿verdaderamente Trump está dispuesto a entregarse y sacrificarse tanto por una causa política? Ahí tendríamos que entonces ver dos escenarios a futuro. O un trumpismo que se salga de, digamos, el sistema clásico político de Estados Unidos con Trump, o un trumpismo sin Trump. Porque la esencia de su movimiento popular, nacionalista, conservador, pues va a seguir durante mucho tiempo en Estados Unidos. Y los políticos, como siempre, van a buscar la manera de sacarle algo de
de tajada. Aún queda la opción de sus hijos, particularmente Ivanka, porque creo que ya quedó claro que Mike Pence no va a poder suceder a Donald Trump. A la vez de que salvó su carrera política traicionándolo, Sí. se hizo harakiri, como quien dice. Y bueno, eso ya lo quita directamente de la lista para suceder a Trump como líder espiritual o político del trumpismo, vaya. Claro. También en el mismo ámbito creo que hay rumores sobre que Trump iba a comprar esta red social Gap, si no me equivoco, que podría ir también de la mano. También se supone que quería abrir su propio medio de comunicación para no depender de Fox. Es decir, puede ocurrir. La cuestión es, yo personalmente dudo que Trump verdaderamente esté tan dispuesto a hacer esa clase de cosas. Pero quién sabe, probablemente lo terminen forzando, porque ya no es presidente, pero sin embargo le quieren hacer un juicio político. Y Claro. aquí en México sabemos perfectamente que cuando a un político tan popular le hacen un juicio de ese tipo, lo termina beneficiando más que perjudicando. Sí, lo catapulta. Y sí, sí, sí. Bueno, hay que ver qué sucede pues con todo este escenario complejo, muy complejo en los Estados Unidos, y que bueno, ha tenido repercusiones a nivel global, porque pues también estamos viendo cómo se están gestando diferentes puntos de conflicto en varias partes del mundo. Y yo creo que sí hay ligas, ¿no? Claras con pues la nueva administración en Estados Unidos. Claro. Yo quisiera que pasáramos al otro tema que también es bien interesante, y es esto del libertarismo, que está muy en boga y sobre todo muy de moda entre la gente joven y algunos muy jóvenes, pero sin embargo tiene cosas ahí muy extrañas, a pesar de que, bueno, lo que se dice del libertarismo, pues es pues que pregona el respeto absoluto y restricto a las libertades del ser humano, ¿no? Y los derechos también del ser humano, todos, absolutamente todos. Y además, está en contraparte a lo que es pues como una sujeción del Estado, sobre todo en la parte coercitiva, ¿no? La fuerza física. Hay varias cosas que podemos señalar de el libertarismo, pero pues también una de estas situaciones que se da es la mucha confusión entre pues estas pues esta ideología, porque pues a final de cuentas es una ideología que pues abarca un montón de posturas políticas, ideológicas, cabe de todo en el libertarismo, ¿no? Y yo creo que de ahí deriva pues tanta confusión. No sé si tú nos puedas pues dar un poquito más de detalles y de pues aclararnos todo esto. Dos cosas. Creo que esto es muy importante que lo tratemos, especialmente que lo comencemos a hablar más dentro de los círculos o los espacios nacionalistas y conservadores, porque el libertarismo, y con esto paso al segundo punto, es un fenómeno muy extraño que, como bien dices, se esparció, se propaló demasiado rápido entre las generaciones más jóvenes, todo bajo el grito de viva la libertad, muy obviamente clásico del liberalismo y de los hijos de la Revolución Francesa. La cuestión con este viva la libertad es que si tú te sientas a hablar con un liberal, con un libertario, y le preguntas qué es la libertad, va a divagar sobre qué es la libertad y va a establecer ciertos, llamémosle, criterios o principios que son ambiguos, ¿no? Te van a decir que, bueno, es que la libertad es
poder hacer lo que quieras sin que el Estado intervenga. Oye, pero hay cosas en las que si tú estás perjudicando o no estás haciendo algo que está bien, el Estado de alguna forma tiene que intervenir, regulares. tiene que regular eso. Y luego te van a decir, bueno, es que la libertad es el libre tránsito de personas sin fronteras y sin restricción alguna. Hablando de que eso es una realidad que se vivía en la Edad Media o en la Antigüedad. La cuestión es que no es lo mismo, claramente, que pasen 5 mercaderes con su guardia personal a que pase una marabunta de inmigrantes, ¿verdad? 10,000 Entonces, inmigrantes, que así son ahora las caravanas, ¿no? exactamente. Si se abriera de forma tan laxa y tan, digamos, radical las fronteras, pues lo que terminaría ocurriendo es que se provocaría un caos a nivel global, como lo que estamos viendo en Europa. Evidentemente va a haber resistencia por parte de los nativos, van a haber choques entre los nativos y los inmigrantes, en fin, no es algo que realmente nos convenga. Entonces, a los libertarios se les complica siempre la cuestión de la libertad, pero siempre hablan de la libertad, ¿no? Y Incluso bueno, yo, uh, habla tú. no, Aquí siempre nos hacemos bolas tú y yo. Lo que quería decir es que es tan incongruente muchas veces esto del libertarismo que la persona puede ser una rufiana, ¿verdad? Una cosa espantosa, la peor persona, pero mientras sea respetuoso con el otro, puede caber dentro del libertarismo perfectamente. Entonces, son muchas las incongruencias que pues yo detecto en esta ideología y te digo, a final de cuentas cabe todo. Cada vez hay ¿qué será? Etiquetas para los distintos grupos o sectores que pues acogen este libertarismo, ¿no? Por ejemplo, pues hay liber progre, imagínate nada más que concepto, el liber progre y el anarcolibertario y una serie de cosas, el filotecnólogos o algo así, progresistas y una cosa terrible, ¿no? Que es obvio que ni ellos mismos entienden entiendo. qué cosas son. Por eso vienen tantas confusiones. Y yo me di a la tarea de estar revisando algunos materiales. Por ejemplo, pues hay libertarios muy conocidos como Moraz, por ejemplo, Nicolás Moraz, como Milei, que son así como figuras destacables, ¿no? O esta muchacha, ¿cómo se llama? Gloria Álvarez, creo que es Gloria Álvarez, hay Sí. algo así. Que tú los escuchas, sus exposiciones, y no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que se digan libertarios cuando son completamente distintos? Unos a favor del aborto, otros a favor de las drogas y otros dicen que no, y en fin, no se puede así como englobar, ¿no? En algo concreto, pues a los libertarios. Claro, eso surge precisamente del primer punto que tocamos sobre la libertad, debido a que la libertad es un concepto tan abstracto y tan subjetivo, pues es difícil que la gente se ponga de acuerdo, porque la libertad pues es al final del día lo que a cada uno le conviene o le gusta. Claro. So, y por ejemplo, de estas personas que mencionaste, creo que el más respetable es Moraz, pese a las múltiples diferencias que tengo con él en cuestiones ideológicas, Ay, pero
Tomando en cuenta que, por ejemplo, Gloria Álvarez, pues es promotora del PAN, está a favor del aborto, que Milei ha dicho cosas como que Argentina debería dividirse en dos países, en donde estén los que sí trabajan supuestamente, los que sí son buenas personas, y al sur, ¿no? Los pobres, los socialistas, en fin. Lo que más llama la atención del liberalismo, de esta nueva ola del liberalismo, es que han comenzado a hablar de un supuesto marxismo cultural. Y esto es algo que, si no me equivoco, empezó Agustín Laje. Ujú. Y bueno, este marxismo cultural, diría yo, más bien es un liberalismo cultural, en esencia porque el marxismo, pese a sus múltiples, incontables errores y pecados, históricamente los marxistas de verdad no han pecado de relativistas, no han Claro. pecado de promover la degeneración. Tú puedes ver las políticas que había en la Unión Soviética, incluso en la China actual, y no tiene nada que ver con el supuesto marxismo cultural. ¿Y quiénes son los que sí realmente promueven el llamado marxismo cultural? La oligarquía y las empresas. No vemos al Partido Comunista de China enviar dinero a asociaciones LGTB en México o Argentina, y no vemos al Partido Comunista de China hacer propaganda para estos movimientos. Sin embargo, si vemos por ejemplo, a Disney, sí, que es un monstruo oligopólico que se está, que se está comiendo la industria del entretenimiento, a hacer esta promoción. Y si no podemos hablar en esencia de un liberal cultural, bueno, creo que el término exacto debería ser globalismo. La cuestión aquí es que debido a su rápido acceso en las redes sociales, en Internet, los libertarios se convirtieron en un liderazgo, entre comillas, liderazgo, en, por ejemplo, la lucha contra el aborto. Y como tú bien dices, esto es algo complicado porque hay libertarios que lo único que les molesta del aborto es tener que pagar el aborto, porque el aborto, al ser público, pues se tendría que pagar con los impuestos de todas las personas, pero hay otros libertarios que se oponen tajantemente, y hay otros que, como expert, han ido cambiando pues de bando cada que les conviene. Eran pro vida y ahora son pro aborto, en fin, y son un liderazgo débil. ¿No? ¿Cómo? Es muy cómodo ser libertario. Claro, porque como la moral es la del mercado, para los libertarios, pues es una moral, como decía Bauman, líquida. Cambia según la conveniencia, el momento y el lugar y el enfoque. Y debido a que se convirtieron en este liderazgo que yo llamo débil y dudoso en la lucha contra el aborto, bueno, pues ahí tenemos las lecciones de permitir que estas personas encabecen esta causa. La lucha contra el aborto fracasó rotundamente en Argentina, que es un tema que ya tocamos en otra ocasión. Y bueno, sobre todo es peligroso, esto también lo dije una vez en Twitter, que personas que tengan como Dios al capitalismo, ¿no?, al dinero, estén encabezando causas católicas. Es sobre todo porque en esencia detrás del liberalismo siempre hay un poco del espíritu protestante, ya sea de corte calvinista o maltusiano, ¿no?, que rechaza la solidaridad, ayudar al prójimo, que rechaza incluso la institución de la familia, que tiene al capitalismo como el sistema más perfecto y único de economía, que en un momento dado puede hablar de una sobrepoblación, de que hay individuos que valen la pena y individuos que no, y entonces hay que exterminarlos, de que los pobres no hay que ayudarlos, sino que
hay que también desaparecerlos, porque sobre todo abogan por una falsa meritocracia de este discurso muy tonto de que el que es pobre porque quiere. A mí me parece que hay varios puntos que son bien debatibles y pues perversos incluso, yo lo podría decir así. Por ejemplo, tú lo has comentado, promueven el individualismo. Me parece que eso hay que tomarlo con pinzas. Se dicen muchas verdades a medias y creo que ese es el punto, pues que no sé, que me hace a mí personalmente rechazar todas estas, este tipo de ideologías. Hace un rato comentabas que algunos de estos libertarios promueven, por ejemplo, pues la separación, ¿no? de los países, pues, balcanización, podríamos decir. Y es que yo lo que encontré es que hay un pensador, Mises, que es así como importante para pues, todos los libertarios, y pues él defiende el derecho a la autodeterminación y a la secesión. Entonces, imagínate qué peligroso. Y esto lo toman los libertarios y ellos piensan que está muy bien. A mí se me viene a la mente el caso, por ejemplo, aquí en México, de este señor del movimiento, ¿cómo se llama? Corral. Lozano, ni sé cómo se llama, Frena. Ese. que promueve a final de cuentas esto. Entonces, no sé, yo lo que veo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es como una forma de quitar derechas e izquierdas y meter a todo mundo en este rollo del libertarismo, que a final de cuentas entra todo mundo, entran de derechas, entran de izquierdas, entran de todo lo que se nos antoje. Y yo lo que he visto también es que pues hay unas discusiones tremendas entre ellos, pero bueno, no discusiones, son pero verdaderos pleitos, ¿no? Y no se toleran entre ellos. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque pareciera que es la nueva forma de poder tener control sobre la población de manera ideológica. Yo lo veo así. Por ejemplo, Milei hace poquito les dijo imbéciles a propios libertarios porque no pensaban como él pensaba y porque estos otros creían en cosas que no tenían que ver, según Milei, con pues el libertarismo, aunque como ya hemos dicho aquí, no hay en realidad como una línea clara de qué cosa es libertarismo. Y otra cosa perdón que me apropie del micrófono, ¿verdad? Pero No te preocupes. que me llamó la atención, Adolfo, es que yo al revisar todas estas figuras principales que estos libertarios siguen, hay gente bien interesante, pero no por lo que dice, sino por lo que es. Yo llegué a la conclusión, yo revisé las biografías como de unos 5 personajes de estos, yo llegué a la conclusión de que pues no son más que gente útil para los mismos de siempre. Todos estos, estoy hablando por ejemplo de Murray, Rothbard, del que acabo de mencionar, de Mises y de, déjame ver por aquí, de Rockwell, todos esos pues son, pues pertenecen a un mismo grupo étnico. Entonces, dices, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Si todos estos son los que hacen las directrices, marcan las directrices de lo que van a seguir todos los demás y son todos pertenecientes a un mismo grupo de poder muy, muy poderoso, ¿a qué estamos jugando? Bueno,
Por partes. Mencionaste primero sobre el individualismo, pero hay una cuestión aquí que históricamente el liberal no comprende o ignora por completo. El individuo por sí solo nunca es libre. El individuo solo es libre en comunidad, con valores y principios trascendentales, disciplina y obviamente de la mano de los valores y los principios una espiritualidad viva, ¿sí? Sin embargo, el liberalismo históricamente ha promovido esta idea de la eterna, vaya, liberación, ¿sí? De las personas. Al principio, pues había que liberar a las personas de la Iglesia Católica, de los reyes, luego fue de las ideas nacionalistas, patriotas, habló, por ejemplo, del conflicto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y recientemente, pues promueve la liberación de, entre comillas, de las personas, de, de la biología, de la familia, de su comunidad, digamos, directa, que suele ser el barrio, la colonia. Y claro, como dice Marcelo Gullo, bueno, pues al final el hombre totalmente libre, sin apoyo de los sindicatos, sin religión, sin Estado, sin trabajo, sin familia, incluso ya sin reconocerse al espejo porque no sabe si es mujer, si es hombre o si es perro o gato, pues es tan libre que se encuentra totalmente solo frente al poder mundial y se convierte en el chiquero libre, ¿no? En el gallinero libre para el zorro libre, básicamente. Claro, claro. Sobre todo cuando, bueno, hablamos de que Murray Rothbard, por ejemplo, pues él habla de que para ser un libertario hay que tener una moral mínima. Entonces, bueno, creo que van quedando ahí cosas un poquito más claras y bueno, desgraciadamente, pues cada vez es más difundido esta ideología y pues lo que decía al principio, ¿no? Muchos jóvenes, muy jovencitos, que todavía no ven entre líneas las cosas, pues son carnada fácil, ¿no? Y están pero claro, ancladísimos en esa situación. A ver, quiero por aquí leer algunos mensajes de Marisol. May Galicia, le mandamos muchos saludos, dice que si, bueno, que no sabe si entra dentro del mismo tema, pero ¿qué es el neofeudalismo? ¿Tú conoces de esto, Adolfo? Yo no. Lo he escuchado mencionar mucho por parte de la izquierda y no quiero equivocarme, pero creo que se refiere a restablecer en parte lo que había en el feudalismo. Al menos cuando se habla del feudalismo siempre desde la propaganda antimedieval, ¿sabes? De esta propaganda que promueve que la Edad Media es un periodo de oscuridad y de tragedia, y donde la humanidad no avanzó y no había libertad, etcétera, en donde se supone que pues el señor feudal tenía el control de las tierras y estaban los siervos, y en fin, y creo que se refiere de este neofeudalismo del que se ha venido hablando, en restablecer el sistema de clases que había durante la Edad Media. Ahora, ya que la aristocracia y la realeza y la nobleza prácticamente han desaparecido, pues sería que la que era la burguesía y que hoy se convirtió en la oligarquía, pues tome el lugar de esa nobleza, de esa aristocracia, que es en esencia lo que siempre han buscado, y restablecer ese sistema sin el contrato feudal de que un señor feudal tenía que proteger a su gente, porque eso no se dice claramente. Si yo soy el herrero del rey, del conde o del alcalde, bueno, el alcalde no entra del feudalismo, pero dentro de cualquier señor que tuviera propiedad sobre las tierras, pues sí, tenía que trabajar para él a cambio de pan, de protección, es decir, algo que
que para un libertario en estos tiempos sería socialismo. Bueno, ay, ay, ay. Otra, a ver, otra opinión, nos dice Luis Vizcaíno, que no se puede decir que es un grupo étnico. Es que, ¿sabes qué, Luis? No puedo decir qué, porque, o sea, la estrellita, ¿verdad? No puedo decir, porque ya me quitaron mi Facebook hace muy poquito, y pues bueno, la censura creo que por ahí me sigue. Aquí nos preguntan, bueno, nos dicen que el libertarismo vendría a ser algo así como una nueva opción entre izquierda y derecha. Según yo, creo que por ahí va. Yo considero más bien que el libertarismo primero es un caballo de Troya dentro de la auténtica derecha, de esa derecha con la que puedo discrepar, pero con la que también puedo compartir no solo trincheras, sino un mismo barco. Y particularmente está dentro de la derecha, porque se mueven más dentro de ese ámbito, por una simple y sencilla razón. La derecha históricamente ha defendido la propiedad privada, el libre comercio, etcétera, etcétera, y se dejan llevar muy fácil por ese discurso. Pero más que una alternativa, yo siento que son antipolíticos, porque en esencia, cuando ellos hablan de desaparecer al Estado, y de que de estar en contra de lo que ellos denominan colectivismo, que todo para ellos es colectivismo, en realidad lo que están haciendo es destruir los lazos que hay entre las personas, renunciar a este principio griego de que somos animales políticos, que vivimos en comunidad y que necesitamos de la comunidad y de instituciones como la familia y el Estado, tanto que llegan al extremo, como lo has dicho, de promover el secesionismo, porque para ellos el Estado es el gran Satán, es el gran enemigo a vencer. Y si destruyendo al país en el proceso le hacemos daño al Estado, pues bienvenido sea. Imagínate nada más que grave, porque el Estado no es en realidad ese ente maligno todo el tiempo. Hemos tenido gobiernos que han sido buenos y en todos los países los ha habido. Entonces, así como que satanizar al Estado, a mí me parece que es como una trampa, ¿no? Porque imagínate, quitas al Estado y entonces, ¿quién regula, por ejemplo, quién va a entrar a tu país? ¿Quién regula quién va a venir a invertir o a saquear a tu país? Y es que muchas cosas que no ven los libertarios. Hay que reconocer también que hay varios grupos dentro del liberalismo en este momento muy, muy fuertes. Primero, la distinción es que hay tres principales ramas del liberalismo. El liberalismo clásico, que acepta que el Estado pueda aportar salud, educación, justicia y seguridad. El minarquismo, cuya aceptación del Estado se reduce solo a la justicia y a la seguridad. Y por último, el anarcocapitalismo, donde según su teoría el Estado no debería existir. ¿Para qué? Para que en ausencia del Estado todo se privatice y todo quede en manos de los mercaderes, lo cual terminaría estableciendo, muy contrario a lo que ellos buscan, un totalitarismo mercantil. Por eso por ahí alguien como Jordi Garriga de España dijo, ¿no será que la democracia, sí, de la que hoy tanto se habla, no es nada más que un interregno, ¿no? Este momento intermedio entre el absolutismo monárquico que destruyó la Revolución Francesa y el absolutismo de los mercaderes, de la burguesía? Porque en esencia eso es lo que está pasando. Estamos viendo a los estados retroceder en beneficio de las corporaciones. Y ellos creen, los libertarios, muchos creen que las empresas pueden hacer mejor el trabajo de lo que hace el Estado. Y la cuestión es que si hablamos en términos de efectividad, pues sí, es muy probable que una empresa privada pueda sacarle mucho más provecho a, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. La cuestión es que lo va a hacer en el sentido de que le conviene económicamente, no siempre por el bien social o de la mayoría, sino por lo que le conviene en términos materiales, de capital.
Y ahora imagínate en tiempos como este, en donde lo que estamos viendo es que las grandes empresas, las gigantescas, se están tragando, fagocitando realmente a las otras, a las nacionales en todo el mundo, sobre todo Europa y América, están desapareciendo todas estas empresas, las medianas y las grandes dentro de los países, están desapareciendo porque las están absorbiendo estos grandes imperios. Y entonces, imagínate en este escenario que de pronto no tengas un Estado que regule quién entra o quién no entra, quién, no sé, pues, quién va a hacer negocios chuecos o quién no, o tan solo los monopolios. Imagínate lo que sería esto, en manos de quién vamos a quedar. Claro, y esto ocurre porque los liberales, y también tiende a ser un defecto de la derecha, no pueden comprender que la economía nunca es libre, jamás. La economía siempre está al servicio, ya sea del Estado en beneficio del pueblo o al servicio de las corporaciones, de la oligarquía, en beneficio de ellas propias y a costillas de todos nosotros. Claro. Bueno, y muchos de estos libertarios, de estas muchas corrientes, pues la mayoría son anticristianas y esto viene pues de Foucault, que es también otro de los pensadores que pues ellos traen siempre a colación y pues es una guía, ¿no? Para esta gente. Entonces, esto del anticristianismo, pues toma, creo que mucha más significado en tiempos también como estos, ¿no? Donde estamos viendo que, pues, en otras partes del mundo, aquí todavía no, pero Estados Unidos y sobre todo en Europa, el anticristianismo está muy, muy fuerte. Por eso es lo que yo digo, a lo mejor no piensan del todo qué cosa es ser libertario y a mí me parece que están siendo útiles a esta élite global que hoy nos quiere pues ver tumbados a todos. Por ejemplo, estos libertarios que aman la tecnología, tienen también un nombre especial, pues bueno, entre ellos mismos hablan de que este grupo que les encanta la tecnología, pues son irracionales porque pues su amor a la tecnología les puede llevar incluso a un totalitarismo del que tú ya mencionabas. Entonces yo creo que por varias partes el riesgo es terminar en un totalitarismo. Claro, ellos probablemente no, sobre todo los que apenas entran en esto de libertarismo, no lo van a ver. La cuestión con los libertarios, y ya he tenido discusiones con algunos, es que no solo son antipolíticos, como ya dije, sino que son antiintelectuales. Rechazan todo, digamos, debate o diálogo armonioso y en realidad se enfocan en imponer su visión, en imponer su postura, y esto les ayuda mucho en Internet, porque en Internet el debate, la discusión, el diálogo más bien es un ver quién dice la frase más, llamémosle, contundente para que los demás estén emocionados viendo el debate como si fuera una pelea de box. Y entonces, debido a eso, pues son muy similar a los marxistas con los que he podido discutir. ¿Qué hacen? Te avientan una serie de datos, de estadísticas, de autores, de libros y de artículos. Y claro, si tú no sabes manejar toda esa cantidad de información o no la has leído, no la conoces, pues vas a quedar, según ellos, en ridículo y esto les conviene para su show mediático en redes sociales. La cuestión es que ellos sí manejan muchísima información, pero es información que nunca contrastan. Si nunca la ponen al frente de información que diga lo contrario, y cuando la ponen al frente de eso, siempre lo terminan convirtiendo en un dogma de fe. Y sobre todo, el libertario, y esto me lo han dicho incluso ellos,
No les interesa la cultura, no les interesa la religión, no les interesa el arte. Su economicismo es tan extremo que han llegado a decir que a mí no me interesa si se aprueba el aborto, ¿no? O si el lobby LGTB toma el poder o no. A mí lo que me interesa es que, de acuerdo a su pensamiento, la economía vaya bien. Sí, sí, sí. A ver, aquí Marisol me pregunta que qué opino de Nicolás Moraz. Ay, pues es difícil la pregunta, ¿verdad? A mí, sinceramente, no me gusta. Yo lo conocí a él cuando era muy joven y escribía en Infobae y después lo empezaron a invitar a TV1. Sí. Ahí es donde yo lo recuerdo, y era jovencito, jovencito, y a mí me llamaba la atención el gran número de datos que tenía en la cabeza, porque él no sacaba apuntes ni nada, todo en la cabeza, ¿no? Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, podía hacer citas textuales y bueno, manejaba un sinnúmero de autores. Yo lo empecé a ver por ese hecho y a leer, pero pues sí, pronto me di cuenta de que a él le faltaba lo que yo creo que a muchos les falta, y que es esa visión completa de pues integrar a la iglesia, integrar a la religión. A muchos no les gusta, y hablo de la iglesia católica, no cualquier iglesia, no les gusta porque rechazan así de entrada y de tajo todo lo que tenga que ver con religión. Pero a mí me parece que no puedes hacer un análisis político correcto, sobre todo geopolítico, si no tienes en cuenta este elemento. Y Nicolás Moraz pues carece de esto, ¿no? Me parece que hubiera cerrado muy bien la pinza en muchas de sus intervenciones, en muchas de sus disertaciones, si lo hubiera ligado con esto, que bueno, la gente de TV1 sí lo hace, o lo hacía, y pues yo creo que carece de eso. Y lo que comentábamos, Adolfo, precisamente creo que fue ayer, de un supuesto debate que iba a haber entre él y Miklos. Sí. Y pues no fue ningún debate, fue un pleito, ahí vimos un pleito. Y además un monólogo de Nicolás Moraz que no dejó hablar a quien era su invitado, así como yo, ¿verdad? Mira, entonces no me gusta Nicolás Moraz, pero a ver, Adolfo, tú cuéntanos. Mira, como bien dices, sí, Nicolás Moraz tiene una habilidad impresionante para manejar datos y me parece que es una persona inteligente, ¿no? Repito, no estoy de acuerdo con él en muchas de sus ideas, básicamente estamos en las antípodas, pero tomando en cuenta que pues es amigo y se ha entrevistado con Lucas Carena, con Adrián Salvucci y con otros, pues bueno, es de esos casos en donde sí estamos en las antípodas, pero existe un respeto y existe sobre todo algunas trincheras en común. Yo insisto constantemente que no estamos en el mismo barco con los libertarios. Si en un momento dado se llegase a hacer en México o en cualquier otro país un movimiento nacionalista, el movimiento nacionalista puede tener a los conservadores con mucho gusto, pero creo que los libertarios y los nacionalistas no podemos estar en el mismo barco. Es imposible que lleguemos a un entendimiento y eventualmente, si el progresismo es derrotado en los próximos años, la lucha que parece vislumbrarse en el horizonte va a ser nacionalismo y conservadores contra libertarios. Y bueno, respecto al debate, yo entiendo la postura de ambos, pero creo que en este caso, porque el tema era sobre las drogas, tanto un extremo como que pretende resolver el problema de las drogas únicamente prohibiéndolas, como el otro extremo que no habla de legalizar, pero sí de normalizar, creo que son dañinos. Hay que entender que la razón por la que una persona termina cayendo en las drogas
no es simplemente por gusto. Algunas personas probablemente así lo hacen, pero la inmensa mayoría de casos de adictos son personas que o necesitan inhibir o, digamos, bloquear alguna sensación de dolor o necesitan escabullirse de su realidad. Entonces, ahí es donde realmente creo yo, desde un punto de vista humano y psicológico, sin pretender hacerme pasar por psicoterapeuta, creo que es donde tenemos que atacar realmente la cuestión de las drogas. Uh-huh. Lo que también es cierto es que si prohibimos las drogas, no podemos entrar a la casa de cada persona que se esté drogando y agarrarla a palos para que deje de drogarse. No tiene ningún sentido. Y en ese aspecto Nicolás Moras tiene razón de que muchas veces las cárceles están llenas de personas que, pues, no estoy de acuerdo con que se hayan estado drogando, pero que están ahí demasiado tiempo en la cárcel y tienes a violadores, a auténticos psicópatas y carniceros en las calles, ¿verdad? Y no es, repito, no es una promoción a legalizarla, pero creo que sí vale la pena que entendamos realmente el problema de las drogas. Ahora, que si ya una persona por gusto, por experiencia, por lo que sea, decide drogarse, bueno, ese es su problema, siempre y cuando, creo yo, lo haga en sus cuatro paredes, sin involucrar a menores y sobre todo sin promocionarlo como una actitud, digamos, positiva o un hábito positivo. Y lo cierto también es que el legalizarlas no va a resolver el problema de las drogas. Claro. Mucha gente cree que si legalizamos el día de mañana las drogas, el narcotráfico se va a acabar y van a desaparecer los cárteles y la violencia. Y la prueba está en que cuando al narcotráfico se le acaba el negocio de las drogas, pues entra el negocio del secuestro, entra el negocio de prácticamente el terrorismo. Simplemente cada vez que de alguna forma el Estado les daña su negocio, ¿qué se ponen a hacer en Michoacán y Jalisco? Que somos personas pues sí. De ahí. Pero además, imagínate, aunque el Estado les quitara el negocio de las drogas, sería entre comillas, porque como vemos en Sudamérica, en donde ya se ha legalizado las drogas, lo que surge después de esto es un mercado negro. Claro. Y lo vuelven a tener los mismos que antes vendían la droga. Entonces, no se acaba, es más, se incrementa y eso está bien claro. A mí lo que me parece bien peligroso es que se esté a favor de las drogas, muchos de estos libertarios lo están, precisamente por lo que ya hemos comentado, es su libertad y hay que dejarlo, si nadie les puede decir nada, pero se les olvida y como bien dices tú también, no leen mucha historia, yo creo. Y se les olvida cómo Gran Bretaña pudo conquistar o más bien derrotar a China, y fue a través precisamente del opio, en las guerras del opio. Y si no hubiera sido porque Gran Bretaña metió opio, pero a más no poder, provocó que los chinos pues la consumieran en gran medida, cosa que pues no hacían, no hubieran podido con China, esa es la realidad. Y desde entonces, pues China pertenece a un grupo de poder que no es chino, ¿no? Claro. Esto lo quiere ver. Y en México nos han hecho lo mismo, es decir, la estrategia de esta guerra fallida contra las drogas es en esencia una guerra contra el opio 2.0, pero en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque originalmente yo no es que tenga ninguna admiración por la mafia ni por los cárteles, pero es un hecho que los capos de la droga tenían ciertos acuerdos, si se gusta, de honor, entre comillas, no sé si entre esas personas existe algo como tal,
pero por ejemplo, pues estaba prohibido de cierta forma comercializar la droga en México, ¿sí? Para los mexicanos. Ellos mismos llegaban a decir que la droga era para los gringos, ¿no? Y originalmente así fue. México siempre fue el productor de la droga de Estados Unidos, pero nunca fue un gran consumidor. Esto de que en México se haya empezado a ver altos índices de drogadicción, creo yo, creo yo, que es relativamente nuevo y se ha empezado a manifestar como un problema eh, a partir de hace unos cuantos años. Ahora, legalizar las drogas también conlleva otra situación de, ok, vamos a legalizar la marihuana, por ejemplo. Lo que va a ocurrir es que entre un 10, un 15 o un 20% de la población probablemente pues va a entrar al consumo de la marihuana. ¿Cuántos adictos te gusta que van a surgir a partir de eso? Una cantidad innombrable, porque precisamente la prohibición hasta cierto punto también funciona como un disuasor para que la gente no lo consuma. La cuestión es que una vez lo legalices y tengas esta situación, pues van a haber muchísimos más adictos. Estamos, por ejemplo, para que cuando se legalice la marihuana poder atender a todos estos adictos. Tenemos centros de terapia y especializados en estos temas con el equipo y los medicamentos y el personal específico. Yo creo que no. Claro. Entonces no es simplemente, aprobemos las drogas y que sea lo que Dios quiera. Va a haber una consecuencia. Y ese es el problema que comparten también libertarios y progresistas. Nunca piensan a largo plazo. Así es. A ver, Marisol nos dice que, o sea, que los libertarios pueden servir para el establecimiento del nuevo orden mundial. Pues a mí me parece que tienen muchos elementos coincidentes con el nuevo orden mundial. Claro, porque en esencia, ¿qué busca el globalismo? Pues quiere hacer que las personas pierdan todo tipo de conexión con la comunidad, y los libertarios precisamente lo que dicen es que no puedes forzar a una persona a tener lazos y responsabilidades con otras o con una comunidad si no quieren, ¿no? Que simplemente pues se maneje, ellos lo dicen, muy propio de su mercantilismo y de su economicismo, que las relaciones se comiencen a manejar como contratos, como negocios, ¿no? De hecho, ya por ahí salió de que si se va a aprobar el aborto para las mujeres, pues que se apruebe el aborto financiero para los hombres. ¿Y qué es esto? Que el hombre pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo no pienso hacerme cargo de este niño si tú lo quieres tener, así que vamos a firmar un contrato en el que yo me corto todo tipo de lazos financieros, legales y emocionales con ese hijo que vas a tener, y pues que Dios te ayude, ¿verdad? Porque yo no pienso pagar nada ni apoyar nada. Y claro, desde una perspectiva economicista, libertaria, precisamente, pues eso está para ellos bien, porque pues solo se es padre si se desea, o solo se es madre si se desea, o soy de este país si me da la gana, o soy de esta comunidad solo si me da la gana. Y a la larga, eso también, como venimos diciendo, termina facilitando que se promueva el secesionismo. Simplemente hay que recordar que una de las grandes inspiraciones de los libertarios es la Confederación del Sur de los Estados Unidos, que recordemos surge a motivación de Gran Bretaña para mantener el control de Estados Unidos, y por eso es la guerra civil en Estados Unidos. La Unión, la República, quería mantener el proteccionismo económico, y el Sur quería mantener el liberalismo económico. Así es, así es. A ver, aquí Nicolás Casimiro nos dice, pero la comercialización de las drogas en México no comenzó con Felipe Calderón, sino antes, cuando
con motivo del derribo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cerró sus fronteras y reforzó los controles por varios años. Sí, creo que este fue un parteaguas, ya lo hemos comentado en algún momento, y sí, esto de las Torres Gemelas y el cierre de fronteras, sobre todo con México, fue un parteaguas en el sentido de que pues México se vuelve mercado muy, pues, nuevo para estos traficantes de las drogas y productores de las drogas, ¿no? Ya la droga no pasaba hacia Estados Unidos, ya se quedaba aquí. Y pues desde ahí empezó todo este asunto, ¿no? Y pues bien aprovechado también por pues los presidentes que ya sabemos quiénes son, y no ha habido ninguno que no haya sacado provecho de esto, ¿no? Claro, y siempre es importante volver al punto de que simplemente prohibiendo la droga y combatiéndola con, bueno, su comercialización, combatiéndola con el uso de la fuerza militar, pues sí, es un disuasor y es un parche. ¿Sí? Imagina un globo que va a tronar y le pones un parche. No resuelves el problema, pero pues ya al menos no te da tiempo. La cuestión es que, como digo, no va a resolver el problema. Entonces hay que atender siempre los problemas desde la raíz. ¿Por qué los jóvenes en México ahora se están volcando tanto al consumo de las drogas? ¿Qué está pasando en la vida de esas personas que vean las drogas como un estilo de vida o una alternativa? Hay que atender esos problemas y vamos a poder reducir su comercialización y su consumo. No va a desaparecer porque siempre va a haber una demanda al respecto. Pero yo creo que si lo podemos reducir de que esté a un 20%, lo podemos reducir a un 5 o 2%, bueno, ya ganamos. Y además de que es incongruente, ¿no? Si estamos hablando de que no queremos injerencias de otros países y de que hay injusticia en la repartición económica y ve tú a saber cuántas cosas, ¿cómo es que aceptas la droga y cómo es que promueves la legalización de esto cuando sabes quiénes son las cabezas que promueven todo esto? Y que Daniel Stulin ha dicho, ¿no? El día en el que se acabe el negocio de la droga, se acaba el mundo, o sea, realmente la economía colapsa en un 2x3, ¿no? Ni te cuento cómo. Claro. Entonces, pues a mí se me hace súper incongruente cómo hay grupos como estos libertarios que están a favor de cosas como esta, ¿no? Adolfo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, que hayas aceptado nuevamente la invitación. Ya casi vamos para la 1:30, tú y yo siempre, ¿verdad? Aquí, plática y plática, se nos va el tiempo aquí. Te agradezco mucho, Adolfo, y bueno, espero que me acompañes en otra ocasión. Claro que sí, Ale, te agradezco a ti como siempre el espacio. Y bueno, sí, se nos va el tiempo rápido, pero es porque el tema es interesante y siempre vale la pena platicar contigo. Espero que de alguna forma se hayan resuelto algunas dudas de la audiencia y que les haya gustado. Pues así es, esperemos que, pues bueno, estén atentos la siguiente transmisión, van a ser temas distintos y bueno, espero que pronto podamos volver a tener tu presencia, Adolfo. Muchísimas gracias y agradezco también a toda la gente que nos hizo favor de vernos. Gracias y buenas noches.